Bien, habíamos estado analizando hace 8 días hasta el versículo 27, donde casualmente termina esta sección que iniciaba en el versículo 18 con el tema de los anticristos. De ahí, la siguiente sección inicia en el versículo 28 del capítulo 2 y se extiende hasta el capítulo 3, versículo 10. Entonces, del 2:28 al 3:10 es la siguiente sección que Juan está desarrollando y que previamente nos había estado, pues había estado viendo toda esta sección temática. Solo recordemos que brevemente que habíamos estado viendo a los testigos presenciales del versículo 1 al capítulo 4 del versículo 1 al 4 del capítulo 1, y de ahí él va a ocupar los tiempos verbales en tiempo perfecto, y del versículo 1 al 10 sintetiza la palabra apostólica a través del adjetivo fos, perdón, del sustantivo fos, que es luz, el cual lo analizamos desde el Evangelio, que fue escrito previo a las cartas, y empieza Juan a entrever una palabra, un tipo de enseñanza diferente a la de los testigos presenciales. Como consecuencia, insta a la comunidad a que se arrepienta de seguir ese tipo de enseñanza. Del capítulo 2 en adelante habla, en este caso, sobre guardar los mandamientos. Es una temática esencial que desarrolla hasta el versículo 11, y el mandamiento central lo va a enfatizar en el amor. El amor es un mandamiento que desarrollará completamente como una síntesis de todos los mandamientos que previamente Jesús había desarrollado y había enseñado. Por esta razón, cuando se sintetiza, por ejemplo, en el versículo 7, tenemos ahí que dice en el versículo 7, amados, no mandamiento nuevo escribo a vosotros, sino mandamiento viejo, el cual teníais desde el principio. Recordemos ahí que la palabra principio es, en este caso, el principio del ministerio apostólico. De ahí nos viene una pequeña perícopa del versículo 12 al 14, donde parece ser que separa o clasifica la iglesia como niños, jóvenes y padres. Una propuesta de interpretación es ver en estas clasificaciones de personas el nivel de madurez espiritual, porque a los que se engaña son a los niños únicamente, no a los jóvenes, que los pone como fuertes y que vencieron al maligno, ni a los padres, sino solamente a los niños. Por eso la sección termina del versículo 15 al 17 mencionando que no se debe amar al mundo ni todo lo que este mundo provea. Los deseos, que en este caso tienen que ver en el contexto relacionado con una doctrina que se separa de la doctrina apostólica. Del versículo 18 al versículo 27 viene hablando de los anticristos. Ya empieza a personalizar esta doctrina que es antagónica a la palabra apostólica, y esta doctrina pues tiene que ver con esos anticristos que como dice en el versículo 19, de nosotros salieron, pero no eran de nosotros. Entonces salen de la iglesia hacia el mundo. Dice en el 19, porque si de nosotros fueran, hubieran permanecido. Habían permanecido, literalmente, ¿no? Porque es un verbo pluscuamperfecto. De hecho, voy a compartir pantalla. Con nosotros, pero para que fuese visible que no son de nosotros, pues ahí está, ¿no? Y eso realmente es algo bien, bien importante que lo tengamos en cuenta, que estos anticristos estaban enseñando una falsa doctrina que desde el principio la estamos viendo, que tenía que ver como
con una doctrina que atentaba contra la doctrina de la corporeidad de Dios en la persona de Jesucristo. Y es por eso que los niños, la metáfora que ocupa, tecnia, fueron engañados por esta doctrina de los anticristos. Entonces, ese es el contexto que en pocas palabras hemos estado desarrollando con el tema de las cartas de Juan. Creo que es algo bien importante que cuando tengamos este versículo 28, partamos de esta perspectiva que se está desarrollando como, pues y que ahorita pues lo hemos estado visualizando como una doctrina de anticristos. Dice el versículo 28, y ahora, hijitos, permaneced. Este verbo es un imperativo que tiene que ver con estar aferrado o afianzado. Permaneced en él, en él. Y esto es bien importante porque la permanencia, estar aferrados a él, porque también en el contexto, que ahí fue un poco debatido, fue la palabra crisma, que aquí está en el versículo 27, crisma, que en este sentido, si lo vemos desde el versículo 23 al 24, en el contexto inmediato, no se refiere de entrada a una interpretación del Antiguo Testamento como si fuera la unción de los reyes, que pues, se ungía a los reyes con aceite. Aquí, crisma, en el contexto del versículo 23 y 24, tiene que ver directamente con lo que habían escuchado desde el principio. Aquí lo dice, lo que escuchasteis, ¿desde cuándo? Desde el principio. Entonces, entendamos crisma o unción como la palabra apostólica, es decir, el depósito apostólico. La hermana Ángela nos había dicho que creo que leímos Juan 15 o fue más adelante, cuando Jesús le dice a los apóstoles que el Espíritu Santo les recordará las palabras que Él les ha dicho. Pero ojo, el Espíritu Santo está inspirando a los apóstoles a que recuerden. Pero ese recuerdo de los apóstoles es lo que transmiten a la iglesia. Y por eso el depósito apostólico, la palabra apostólica es inspirada. Es una palabra que se transmite a la iglesia. No es inspirada la palabra que la iglesia diga o que se le ocurra directamente. ¿No? Ahorita se me está ocurriendo una revelación y eso no es inspirado. Lo que es inspirado es directamente lo que reciben de los apóstoles. Entonces, por eso dice aquí vosotros, en el 27, la unción, el crisma, la cual recibisteis, aquí está la mano, de él permanece en vosotros y la unción, perdón, literalmente, y no, si lo traduzco literal, y no necesidad tenéis que alguien enseñe a vosotros. O que alguno, aquí también lo puse, ¿no? Alguno enseñe a vosotros. Es la palabra tis, alguno o alguien enseña a vosotros. ¿Por qué no tenían necesidad la iglesia que alguien les enseñara? Porque ya tenían el depósito apostólico. Esa palabra que oralmente se les había transmitido a la iglesia y como consecuencia esa unción es la que les enseña en pocas palabras. Entonces dice, pero en este caso, sino literalmente, ¿no? Como la de él unción, perdón, la unción enseña a vosotros acerca de todo y verdadera es y no es mentira. Y como enseña a vosotros, permaneced en él. Entonces, ¿cómo se permanece en Cristo? ¿Cómo se permanece en el Señor? Permaneciendo en la palabra apostólica que ya la iglesia tenía y que Juan asemeja como una unción, un crisma. Ahora, es bien importante tener esto en cuenta porque lo que nos está transmitiendo Juan en un contexto no judío, donde la mayoría eran hablantes nativos griegos o judíos de habla griega, es que esta unción permite contrastar la enseñanza de los apóstoles con la enseñanza de los anticristos o falsos maestros.
Por eso, en el versículo 28 inicia, ahora hijos, permaneced en él. ¿Cómo se permanece en él? Como ya lo había dicho en el 27, en ese depósito. Permaneced en esa unción que recibiste. Aquí la palabra que está ocupando es unción. Es una metáfora para mencionar que la palabra apostólica que recibieron es inspirada. Permaneced en él, y aquí esto es algo bien, bien importante, para que si fuese visible, y aquí este verbo faneró es muy importante, porque se puede entender como hacer visible, revelar, manifestar, hacer presente. Si fuese visible, ¿quién él? ¿Quién se hace visible? Aquí está es el artículo, él. Y aquí ven este verbo, confianza. Perdón, tengamos, es el mismo ejo, tengamos, perdón, tengamos, parecían, confianza, confianza. Y no fuésemos avergonzados delante de él en la venida de él. Entonces, ¿cómo se es avergonzado? No manteniéndose en enseñanza apostólica. Para el apóstol Juan, la iglesia tenía la confianza, aquí está la palabra parecían, si se mantenían en dicha palabra apostólica. Y aquí es algo bien, bien interesante, que la revelación de la venida de Jesús, la revelación de la venida de este artículo, este autor, él, es bien importante, porque es una revelación que puede suceder. O sea, ellos, recordemos que desde el versículo 18 hablan que ya estamos en tiempos escatológicos. En el 18, solo para recordar, dice, hijitos, esjate, última hora es. Y aquí lo puse último tiempo es, pero literalmente es hora. La palabra hora es hora, el tiempo. Pero este tiempo no es el tiempo cronológico, es un tiempo teológico, un tiempo escatológico. Y aquí la palabra esjate o última nos habla de que se está viviendo en el tiempo escatológico. Y ese tiempo es el tiempo que se inaugura con la venida de Jesucristo. Por eso, si fuese visible, y aquí es algo bien, bien, bien importante, la voz pasiva de este verbo faneró, tengamos confianza, tengamos confianza. Y esto es realmente importante que lo pongamos y lo tengamos en cuenta, porque esta confianza de que pues no vamos a ser avergonzados, de hecho esta palabra aiskunfomen, fuésemos avergonzados, tiene que ver con escondernos de. Y aquí parece ser, por este verbo, este verbo que está ocupando, que la referencia que está teniendo Juan y que literariamente está plasmando en esta carta es cuando nos menciona el jardín. Es decir, cuando pecan Adán y Eva y el Señor los llama, ¿qué es lo que pasa? Se esconden. Y puede ser una referencia de que no nos avergoncemos en la venida de Él, escondiéndonos, y parece ser que esta vergüenza tiene que ver con eso. ¿Por qué? Por no permanecer en la unción que recibimos, bueno, que la iglesia recibió, que es el depósito apostólico. Creo que aquí esta ser avergonzados tiene una connotación bien importante para el desarrollo de esta permanencia en la palabra apostólica, porque si bien Juan textualmente no está parafraseando Génesis, pero puede ser un punto de partida para presentar este verbo como una consecuencia que la iglesia puede tener si no permanece en la doctrina apostólica y sigue la doctrina de anticristos. El ser avergonzado, ¿en qué momento? En la parucía, en la venida de él. Si habéis sabido, bueno, aquí lo traduce como sabéis, pero en este caso,
la palabra textualmente se puede traducir como habéis sabido, eidete, es perfecto. Si haber sabido que justo es, conocéis, eh, literalmente conocéis que todo el que hace la justicia, de él ha sido nacido. Y este verbo, el verbo genao que aparece aquí, es una palabra también sumamente importante porque el hacer la justicia, el que hace la justicia, este hacer la justicia tiene que ver directamente con una consecuencia de eh, de un hecho previo. ¿Cuál es el hecho previo? El haber nacido. Por eso está en tipo perfecto, en voz pasiva. Es decir, el sujeto queda pasivo, queda inerte a una acción externa a él. Y no solo es un hecho acabado, sino es un hecho en el pasado que repercute en el presente. Ha sido nacido y como consecuencia eh, se hace la justicia, se elabora. El verbo aquí es poieo, es un participio, es el que elabora, el que construye, el que edifica, el que hace la justicia. ¿Qué es hacer la justicia? Menete, recordemos ese verbo, permanecer en él, permanecer en este crisma, en esta unción, en ese depósito. Eso tiene que ver con hacer la justicia en este contexto inmediato. Y creo que es algo bien importante eh, porque dice en el 30, ya inicia el capítulo 3. Vean cómo va a terminar el capítulo 2, ¿no? Y dice, mirad, aquí tenemos un imperativo, cuán gran amor ha dado, y eso es bien importante, a nosotros el Padre, para que hijos de Dios, y vean este verbo también, fuésemos llamados y somos. Voz pasiva. Voz pasiva, o sea, es algo que gramaticalmente el sujeto queda inerte a una acción externa. Fuésemos llamados y luego lo pone en presente y somos. Por esto el mundo no conoce a nosotros porque no conoció a él. Eso es bien importante porque aquí está haciendo una referencia primero al prólogo que el apóstol Juan había desarrollado en el Evangelio. Eh, les voy a presentar aquí el texto para que lo podamos visualizar. Juan 1, eh, comparto pantalla. Aquí en el Evangelio de Juan, que mejor me manejo aquí con el texto, en el versículo 9, aquí está, bueno, recordemos, ¿no? Era la luz verdadera, la que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba y el mundo por medio de él llegó a ser, y el mundo a él, ojo, no conoció. Y aquí subrayen esto, el mundo a él no conoció. Y aquí viene, esa donde quiero que veamos, dice, Eistaidia Elce, a los propios, a los suyos, la palabra es esta idia, en el Evangelio 1:11. ¿Y qué pasa con los suyos o los propios? Eh, a él no recibieron. Y aquí viene el 12. Pero cuantos recibieron a él, ha dado, tiempo perfecto, una acción en el pasado que repercute en el presente, a ellos autoridad de hijos de Dios llegar a ser. Esto es realmente algo bien importante, llegar a ser. Y luego, ¿qué dice? Todavía continúa. A los que creen en el nombre de Él. Dice, los que no de sangre, literalmente, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de hombre, sino de Dios, literalmente, han sido nacidos. Esto realmente es bien
muy significativo porque nos está mencionando que es la voluntad de Dios las que, en este caso, las que, lo que hacen hacer al individuo, al cristiano. Esto parecería que es así, nada más como que muy poca cosa, o así lo parecería, porque dice, los que de Dios fueron nacidos, o han sido, bueno, fueron nacidos en Genetai. Entonces, ¿quién es el que hace nacer? Dios. Dios. Pero, ¿qué quiere enfatizar así aquí? Que los propios no lo recibieron a él. Y es algo que aquí, con lo cual inicia el capítulo 3. Mirad cuán grande amor ha dado a nosotros el Padre para que hijos de Dios fuésemos llamados y somos. Por esto el mundo no conoce a él porque a él no conoció, porque no conoció a él. O sea, no quiso conocer a él. Y dice, amados, ahora hijos de Dios somos y todavía no fue visible que seremos. Y aquí está algo bien importante porque previamente en el 27, ¿se acuerdan? Perdón, en el 28, había hablado que si no permanecemos en el depósito, en esta unción, cuando fuese visible, tengamos confianza en qué momento, en su venida, y no fuésemos, ¿qué? Avergonzados. Aisjunzome, fuésemos avergonzados. Ahora, ¿qué nos dice aquí en el versículo, en el 2? Hijos de Dios somos y todavía no fue visible que seremos. Esto todavía no fuese visible que seremos. Sabemos, aquí por decir, sabemos que si fuese visible, y aquí tenemos una palabra bien bonita, semejantes, homoioi, iguales. De hecho, te puede traducir como semejantes o iguales. Dice, semejantes a Él seremos, porque veremos a Él como es. Entonces, o también se puede traducir iguales a Él seremos. Y es algo muy bonito porque aquí cuando tenemos esta palabra, el verbo faneró, aquí se puede traducir como fue visible. Todavía no se visibiliza, todavía no se revela. ¿Qué seremos? Es decir, ¿cómo será una naturaleza humana glorificada? No se sabe. No se sabe cuál será la naturaleza, pero sabemos que seremos semejantes a Él, porque le podemos ver a Él que como es. Dios existe en su naturaleza y en esa naturaleza santa, perfecta, que nosotros no podemos mirarle los ojos, no podemos ver tal y como es. Entonces, ¿hasta qué momento? Hasta que seamos, hasta que se revele o sea visible qué es lo que seremos. Y dice, y todo el que tiene la esperanza esta, en él purifica a sí mismo como aquel puro es. Entonces, ¿cuál es la esperanza? Aquí está, el pida. ¿Cuál es la esperanza? Aquí está, ser semejantes, o también se puede traducir como iguales a él. Esto es realmente importante porque la esperanza escatológica tiene que ver con en este caso, con un cambio de cuerpo, de la naturaleza del cuerpo. A diferencia del cuerpo que Dios asume, nuestro cuerpo es pecaminoso. Entonces, el enfoque del apóstol Juan está desarrollando una teología del cuerpo que vincula al creyente a un futuro donde será homoio, semejante a él, y podrá verlo a él como es, poder ver la naturaleza de Dios, poder ver Dios en su ser pleno, en su ser puro. Y esto realmente, esa es la esperanza que tenemos. ¿Por qué en este caso dice, el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo? Porque en el contexto habíamos visto que permanecer en la doctrina apostólica es, como dice el 29, hacer justicia. Y ese hacer justicia tiene que ver con, directamente, es una consecuencia del nacer de nuevo. Ha sido nacido, dice en el 29, ha sido nacido y como consecuencia se hace la justicia, se elabora, se crea, se vive en la justicia. Por eso es una esperanza.
de que la persistencia ética, la persistencia en el seguimiento en este mundo se visualizará literalmente en una esperanza que este cuerpo será transformado para ser semejante a él. Entonces, por eso nos purificamos, nos purificamos. Es decir, y aquí podemos entender este verbo hanguizo, purificar, como algo que tiene que ver directamente con el rechazo a conductas inapropiadas, a una teología inapropiada que se refleje en una ética pues inapropiada, y eso creo que es lo que estaba desarrollando en este caso los maestros que Juan llama anticristos. Entonces, dice el capítulo, el versículo 4 del capítulo 3 de 1 de Juan, todo el que hace el pecado, realmente, maldad hace, y la maldad, perdón, y el pecado es la maldad. O sea, enfatiza, ¿no? El que labora, el que vive el pecado, que en este caso, en el contexto, tiene que ver con seguir la doctrina de los anticristos, pero sabéis, y eso es algo bien, bien importante que siempre va a ocupar este verbo oida, sabéis que aquel fue visible para que los pecados quitara y pecado en él no hay. O sea, estamos en pecado y Cristo se reveló, se manifestó en nuestra historia, en nuestra corporalidad, en la corporalidad humana, ¿para qué? Para quitar los pecados. Es decir, Cristo quita los pecados y en este caso tenemos una esperanza de ser semejante a Él con un cuerpo completamente diferente, un cuerpo que no lucha con el pecado, un cuerpo que no está sujeto a eso terrenal. Dice el 6, todo el que en él permanece, ¿qué? No peca. Eso quiere decir que no se peca absolutamente, que ya literalmente estamos santos, no. Habla de elaborar el pecado. Por eso recordemos el verbo poieo. El hacer la justicia es una, hacer, en este caso, poieo, tiene que ver con algo metódico y sistemático, algo que se elabora como una rutina que se va desarrollando día a día. Por eso entendamos aquí el no peca como algo que es una forma de vida que una persona puede llegar a tener y es algo que pues un creyente no puede tener. Perdón, un creyente no peca, no practica, no vive, no ejercita el pecado. Entonces dice, todo el que peca no ha visto a él ni ha conocido a él. ¿Por qué? ¿Por qué dice que no lo ha visto? Porque un creyente que ha sido regenerado, que ha sido literalmente, como se ocupa la voz, el perfecto pasivo, que ha sido nacido de él y que elabora la justicia como una forma de vida, no puede deleitarse en el pecado, no puede pecar. Es decir, que diga, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. No, no puede pecar. ¿Por qué? Porque la palabra apostólica en la que permanece, es decir, la unción, está en él. Y le dice, oye, esto que estás haciendo, pues no está bien. La doctrina del cuerpo que estás teniendo no está bien. Entonces, y como consecuencia, recordemos que una desviación doctrinal se manifiesta en una desviación ética. Entonces, por eso dice el versículo 7, hijitos, aquí se le dije a los hijitos. Recordemos que en la perícopa del capítulo 2, versículo 12 al 14, fueron los hijitos los que fueron engañados. Aquí nuevamente voy a decir hijitos, nadie engaña a vosotros. El que hace la justicia, justo es como aquel justo es. Está repitiendo en este versículo lo que ya había estado mencionando en el versículo 29. Entonces, tengamos en cuenta esto. eh, Todo el que hace este participio de poieo, que recordemos que si un participio tiene artículo, se traduce como el que hace, el que elabora, el que practica, el que vive, el que construye.
el que constantemente desarrolla su pensamiento, el que tiene que ver con una vivencia, ¿no? El que hace la justicia, justo es. ¿Por qué es justo? Porque esa es es una forma constitutiva de vivir, una forma, pues, que es parte de su existencia, ¿no? La justicia es parte de su existencia. Hace lo justo, elabora lo justo. Entonces dice, por eso dice el 8, el que hace, nuevamente digo participio de polleo, el que hace el pecado del diablo es porque desde el principio el diablo peca. Aquí Juan nos introduce algo bien importante. Y aquí sí, Juan está parafraseando el mismo principio que había mencionado en el capítulo 3 con el fuésemos avergonzados. ¿Dónde está? Perdón, con el capítulo 2:28, de que en su venida, si no se mantiene, si la iglesia no se mantenía, los niñitos no se mantenían en la doctrina apostólica, parafrasea, al menos temáticamente, en esa idea, el jardín del Edén, cuando Adán y Eva se ocultan al llamado de Dios, ¿no? Y aquí es lo mismo, ¿no? En su venida nos ocultemos, fuésemos avergonzados. Aquí, ¿cuál es el principio que menciona Juan? Aquí sí es el principio que menciona Juan, es el principio de Génesis. Es el principio de todo. ¿Y qué es lo que menciona aquí? Aquí ya es una interpretación de la serpiente. El diablo, aquí la palabra diabolos es sinónimo de serpiente. ¿Por qué el diablo desde el principio peca? Porque es el que, mediante, en este caso, su actuar, su elaboración de pecado, hizo pecar al ser humano. Hizo pecar al hombre. Por eso Juan aquí dice claro, dice, para esto fue visible el Hijo de Dios. Y aquí ese verbo faneró nuevamente es bien importante porque cuando se habla de fue visible, en este caso en subjuntivo, pues nos habla de que antes era visible, pero antes no era visible y que llegó a ser paulatinamente visible. Nos habla de que Dios se involucra en la historia, toma un cuerpo, se mete a la historia del humano, a la historia humana. Fue visible el Hijo de Dios, ¿para qué? Para que desate las obras del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? El pecado. El pecado. Entonces, Adán y Eva pecaron. Su naturaleza está pecaminosa. Y es por eso que ¿quién incitó a pecar al ser humano? El diablo. Por eso el diablo peca desde el principio. Todo el que ha sido nacido de Dios, pecado que no hace. Nuevamente, lo vuelvo a insistir, no se desarrolla, no vive, no practica el pecado. Por eso el creyente no peca. Y si peca, siente pues, no, ¿cómo llamarlo así? Esa incomodidad del Espíritu Santo y se arrepiente. No quise que no peca absolutamente, sino que no se deleita, no practica, no elabora, no construye el pecado. Y aquí es más claro, ¿no? El que ha sido nacido de Dios, pecado no hace. ¿Por qué? Porque la semilla de Dios, aquí el sustantivo es esperma, la semilla de Dios, que aquí está vean, el CU está en genitivo, y aquí el autú está en genitivo, dice, la semilla de Dios en él permanece y no puede pecar. Hay algo de Dios en nosotros que no nos permite deleitarnos en el pecado. Por eso, el Hijo de Dios que fue visible, para que las obras del diablo desate. Entonces, ¿cuáles son las obras del diablo? Ya desde todo lo que venimos analizando, deleitarnos en el pecado y puntualmente alejarnos de la doctrina apostólica. Por eso Dios nos ha dado una semilla de Él, el esperma de Dios, la semilla de Dios. Y no podemos pecar, porque de Dios que así ha sido nacido, literalmente, ¿no?
Entonces, el nacimiento de nuevo es un nacimiento que va vinculándose directamente con el Señor. Y aquí solamente, yo sé que en su momento lo vamos a visualizar, pero me gustaría que pudiéramos ver el capítulo 3 de Juan, con ese diálogo hermoso con Nicodemo, eh, porque hay un versículo que realmente me intriga bastante. Yo sé que, bueno, ahorita vamos a llegar ahí. Dice el 3, pero hombre de los fariseos, Nicodemo, déjame buscar aquí el texto griego. Sí, mejor vamos desde una vez al grueso, al 5, ¿no? Respondió Jesús y dijo, de cierto digo a ti, si no alguno fuese nacido de agua, y ojo, agua y espíritu. Dos características importantes, ¿no? Agua y espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que ha sido nacido de la carne, carne es, y lo que ha sido nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles o no te asombres que dije a ti, y vean esta palabra, de es necesario a vosotros nacer nuevamente, o otra vez, o por segunda vez. Y aquí lo que quiero llevar es este versículo. Vean, yo sé que varios me van a decir, no, pues no se traduce así, me lo van a decir, pero vean, aquí es neuma. El espíritu, bueno, aquí neuma, recordemos que el sustantivo neuma se traduce como espíritu o viento. Y aquí ese es uno de los pocos casos donde se traduce como viento, lo sé. Pero dice, el viento donde desea, dice, pnei, sopla. Y la voz de él escuchas, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Juntos, de esta manera es todo el que ha sido nacido del Espíritu. Ahora, me permito, a veces digo, a veces en mi reflexión personal en este versículo, me permito una simple alegoría y no lo traduzco como viento, sino como espíritu. Y tiene una connotación muy bonita si lo traducimos como espíritu. El espíritu donde quiere sopla y la voz de él escuchas, pero no sabes de dónde viene y a dónde va. De esta manera es todo el que ha sido nacido del Espíritu. Entonces, el nacer de nuevo, y digo, a veces me permito la alegoría, pues no solamente que es una acción que depende directamente de Dios, nos otorga el Espíritu. Y escuchamos su voz, y escuchamos su voz. Y aquí dice, el Espíritu donde quiere, sopla, y aquí está. Y la voz de él escuchas, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y por ese espíritu, digo, me permito esa alegoría, sé que se traduce como viento, pero me permito la alegoría. Por ese espíritu es que el cristiano no puede pecar ni hacer o elaborar el pecado. Por eso leamos desde esa perspectiva el 9, ahora sí, el 3:9. Todo el que ha sido nacido de Dios, pecado no hace. ¿Por qué? Pues porque el Espíritu Santo está ahí. Porque la semilla, aquí está, ¿cómo podemos visualizar que Él nos dejó algo, ¿no? El Espíritu Santo, como semilla de Él, en Él permanece y no puede pecar, porque de Dios ha sido nacido. Nacemos de nuevo y nos da el Espíritu Santo. Y aquí, ¿cómo lo representa Juan? A través de este sustantivo, esperma. Entonces, no sé si hasta aquí me he dado a explicar con todo esto que estamos viendo. ¿Sí? ¿Sigamos bien? Si no, pues bueno, pueden preguntar. Este, entonces, ahorita este arjé que tenemos en estos versículos, puntualmente desde el 8 y 9, es el arjé, el inicio de todo, el Génesis. Y las obras del diablo fueron desatadas, aquí está el verbo lucer, por, en este caso, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Hijo de Dios. Luego dice, en esto visibles son los hijos de Dios, y aquí tenemos esto, y los hijos del diablo. Son
realidades contrapuestas. Ser hijo de Dios es una cosa, es el que no hace pecado, no hace injusticia, no hace maldad, y los hijos del diablo, que son los que sí hacen pecado. Los hijos de Dios, como lo vimos, ¿qué es lo que hace? Bueno, aquí no. El hijo de Dios es el que hace justicia, como lo vimos en el 7, justo es hacer justicia. Y el hijo del diablo hace pecado. Todo el que no hace la justicia no es de Dios, y el que no ama al hermano de él. Y aquí agrega una característica nueva que la conecta directamente con el hecho de elaborar justicia. ¿Cómo se hace justicia? Además de permanecer en el depósito, en la unción, no solamente no pecando, no deleitándonos ni elaborando pecado, sino elaborando lo que ya había mencionado Juan desde el versículo 7 al capítulo 11 del capítulo 2, amar al hermano. El que no ama al hermano, el que aquí dice, todo el que no hace justicia no es de Dios, y el que no ama al hermano de él. Y esta confusión cae, une el no amar al hermano con no elaborar la justicia. Entonces, el amar al hermano es algo tan importante. Es decir, y lo vamos a ver más adelante, es ver al hermano que tiene necesidad y hacer algo, ayudarle. Si sabes qué, hermano, ahí te va mi ayuda. Y eso realmente es muy significativo porque ese es el mandamiento que vimos desde el versículo 7 al versículo 11 del capítulo 2. El mandamiento nuevo, un mandamiento que vimos esa aparente contradicción entre el mandamiento viejo y el mandamiento nuevo. Entonces, amar al hermano tiene que ver con preocuparse por él. Y ese es un reflejo de que somos hijos de Dios. Porque ese es el mensaje, el cual escuchaste desde el principio, para que amemos los unos a otros. Entonces, resume lo que previamente había desarrollado, resume lo que previamente había dicho sobre el nuevo mandamiento y lo plantea. Lo plantea para complementar el término hacer justicia. No es solamente quedarse en la doctrina apostólica, sino reflejarlo pragmáticamente en el amor al hermano. Por eso, la doctrina apostólica, que es la sana doctrina, tiene un correlato y un cotejo, tiene una dimensión pragmática, que es amar al hermano. Entonces, y luego viene el 2, hace una comparación y pone, no como Caín, que del maligno era. Y aquí habla, ¿no? El maligno, poner, que en este pasaje, ya en el versículo 12, el sustantivo poneru sigue siendo sinónimo de diabolos. Entonces, porque es una representación sintética del mal, de lo humano, de todo aquello que se contrapone a la voluntad de Dios y que, pues, sin embargo, no es rival de Dios, pero se contrapone a su voluntad. Dice, no como Caín del malo era, sino y mató al hermano de él. ¿Y a causa de qué mató a él? Porque las obras de él malas eran, eh, pero las obras del hermano de él justas. Entonces, habla el amor al hermano como una forma no solo de elaborar justicia, sino que mete el concepto no amar al hermano es, en este caso, sinónimo de matar. Spaso. Es faso. ¿Qué es lo que necesita el hermano? Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Esto es bien importante que lo tengamos en cuenta porque, pues digo, vamos a ir desarrollando esta teología, pero al menos me gustaría que pudiéramos, al menos quedarnos hasta el versículo 10 en esta ocasión, que en este caso son los hijos de Dios y los hijos del diablo, esta contraposición, para que la siguiente sección, que es del 11 al 18, la podamos analizar con mucha calma. Entonces, esta dejémosla hasta el 11, hasta el, no, perdón, hasta el 10, y en 8 días vamos a ver del 11 al 18.
Entonces, creo que, no sé, va más o menos tomando forma el pasaje, el texto. No sé si hay algún comentario o duda, pues con gusto pueden plantearlo. Y, y pues digo, eh, creo que aquí ese es un capítulo donde Juan sí parafrasea el Antiguo Testamento. Ya hay dos referencias del mismo pasaje, en este caso Génesis. Eh, es realmente muy interesante eso. Pero no sé, algún tipo de comentario, duda. Si no hay, pues que esta sección termine ahí y nos vemos en 8 días para continuar con el tema de, del versículo 11 al versículo 18, que vuelva a tomar el tema del Génesis. ¿Con quién? Con Caín y Abel. Entonces, ¿por qué lo ocupa? Porque es una representación del no amor, sí, pues sí, del no amor o del no amar al hermano. Entonces, pues vamos a orar y que el Señor nos guíe en esta noche. Permítame.